La base militar. A mí me sigue sorprendiendo la cantidad de pequeñas cosas que le han sucedido a este muchacho o de las que ha tenido la oportunidad de ser testigo. Pero más me sorprende que me permita acompañarlo en las más recientes y que comparta las antiguas. Así que hay muchísimo más en el tintero. Bueno, siempre andábamos juntos, caminábamos muy largamente mientras me contaba las cosas que les estoy describiendo. Y uno de nuestros paseos favoritos, ya que no había mucho que hacer en el puerto, era, naturalmente, el aeropuerto. Era divertido ver aterrizar aquel pájaro de hierro, panzón, brillante, lento, con sus dos viejos motores ya perdiendo velocidad y por consiguiente altura, luego dar la vuelta contra el viento y enfilar su redonda nariz hacia la pista de aterrizaje. Correteaba un poco y se detenía a alguna distancia del edificio. Los empleados arrimaban la escalera y empezaba a bajar un colorido desfile de personajes cargando cajas de cartón, bolsas, sacos y cualquier tipo de maleta con las compras hechas en la capital. Personas de variadas razas. ¿Recuerdan que les conté que la raza negra, la china, la arábiga y las indígenas se mezclaban sin preocupaciones, sin discriminación? Pues bien, cada una de ellas tiene su forma de vestir, de hablar, de gesticular y de gritar. Eso lo hacía divertido para nosotros, especialmente porque ya habíamos pensado en escribir esos relatos para ustedes. Bueno, bajaron todos y creímos que el espectáculo terminaba, cuando, para nuestra sorpresa, aparece la figura de un cabizbajo joven de unos 24 años, con las manos en las espaldas. Y detrás de él aparece un hombre con uniforme militar. Me extrañó que a pesar de la altura de la escalera, no se apoyara en el pasamanos como todo el mundo. Hizo alarde de equilibrio y bajó de medio lado. Al pasar por delante de nosotros, nos sorprendimos al notar que venía esposado. Y la razón por la que lo traen al puerto es porque este es la cabecera del distrito judicial. Venía evidentemente preso. Pero hay algo más que saber. En el puerto hay una base militar donde tienen varias celdas. Más bien oficia extraoficialmente como un centro de detención para el sistema judicial. Nosotros pudimos visitar esas celdas que eran como esos búnkers que los alemanes construían para los nidos de ametralladora y que hemos visto en las películas, porque eso es lo que en realidad eran. Concreto reforzado de 2 metros de espesor. Del interior no podemos dar muchos detalles porque nunca entramos. Vamos a referirnos al relato que el joven nos hizo cuando salió libre. No le preguntamos las causas de su encierro, pero veamos lo que nos contó de su estancia en el sitio. Naturalmente, nos pidió anonimato a cambio de la información. Naturalmente, nosotros gustosamente accedimos, así que le inventamos un nombre, Rodolfo Quiñones. Pero, después de escuchar lo que tenía que decir, y que era principalmente que la celda era oscura y fría, y que las camas eran duras, y que la comida consistía en arroz y frijoles, y así sucesivamente, decidimos descartarlo todo y nos quedamos con el único relato que nos pareció absolutamente digno de ser compartido con ustedes. Había una trifulca entre él y un militar por alguna causa, y ese militar estaba estacionado en esa misma base, de forma que él se encontraba literalmente amarrado de pies y manos al alcance de su enemigo. El militar, un sargento mayor, le inventó un cargo y como el muchacho vivía en otra ciudad de la misma costa, que es parte del itinerario del avión, esto obligó a la policía a traerlo hacia él. Naturalmente, el militar sabía lo que pasaría y tenía sus intenciones
y no muy santas, que digamos, según nos enteramos después. Este joven acostumbraba a usar lentes de sol todo el día y a veces hasta en la noche. Estaba de moda. Las estrellas del cine lo hacían, los cantantes lo hacían. En fin, era una moda ridícula, pero era la moda. El militar en cuestión no lo conocía. Cuando fue trasladado del aeropuerto a la base, tuvo que pasar frente a los edificios administrativos y allí fue cuando el sargento lo vio por primera vez. Este personaje en cuestión era un adorador del dios Baco. Siempre andaba medio ebrio y parece ser que la cercanía de su enemigo lo tenía en ese estado precisamente. A lo mejor hasta para agarrar valor. Nos cuenta Rodolfo que pasaron 2 o 3 días. Nada pasaba y el miedo se fue apaciguando. Una noche, a eso de la medianoche nos cuenta, lo despertaron unos gritos desaforados. Cuando el joven se despabiló completamente, comprendió que alguien estaba llamándolo por su nombre completo. Rodolfo Quiñones, Rodolfo Quiñones. Y fue entonces que comprendió que el hombre de uniforme frente a la reja de la celda, apuntándole con un revólver calibre 38 de reglamento, era su temido enemigo. Se levantó temblando de miedo, en calzoncillos, casi aplastándose contra la pared, esperando en cualquier momento escuchar el estruendo que acabaría con su vida. El hombre continuaba vociferando su nombre. Él estaba de pie, a muy corta distancia del revólver que le apuntaba y naturalmente sin los lentes de sol. El hombre continuó llamándolo por unos minutos mientras él, aterrorizado, permanecía de pie de cara a la reja. Después de un tiempo, el uniformado se retiró gritando obscenidades y gesticulando como loco. No lo había reconocido. Bueno, pasó el tiempo. No mucho, por cierto. La familia del prisionero, que también tenía influencias, logró que lo pusieran en libertad. Una mañana, un soldado abrió la puerta de la celda, lo llamó por su nombre y le dijo: "Estás en libertad". No podía creerlo. Sentía que algo no olía bien. Parecía una trampa. El uniformado insistió y no tuvo más remedio que agarrar sus maritates, que se reducían a nada, y comenzar a caminar. Avanzó por el estrecho sendero húmedo, con la espalda arqueada, esperando sentir la bala que terminaría con su vida. Todo ruido lo sobresaltaba. Estaba seguro de que era una trampa. Sí, una trampa, la ley fuga. Lo iban a matar y luego dirían que se estaba afogando. El sudor empapaba su camisa y corría por su frente casi cegándolo. Los 100 metros que lo separaban de la salida de la base se hicieron eternos. El corazón le latía como un caballo desbocado. Su respiración era como un motor a su máxima potencia. Pero no pasó nada. Alcanzó la salida, pasó la garita del centinela y comenzó a respirar mejor. Volvió a ver hacia atrás, no vio nada, no vio a nadie y comenzó a correr como desesperado. Recorrió la distancia entre la base y el pueblo en tiempo récord. Al llegar a las primeras casas se detuvo. Se sentó sobre una piedra a pensar. Se sentía inerte. Los pensamientos se negaban a surgir. Estaban congelados por el miedo que recién había pasado. La angustia sentida lo atenazaba todavía. Estuvo así como una hora. Poco a poco todo su sistema se reorganizó. El calor entró en su cuerpo. Los pensamientos se agilizaron. Se levantó y caminó sin rumbo. Sin darse cuenta, sus pasos se dirigieron hacia el aeropuerto. Como sonámbulo, llegó a la pista de aterrizaje, donde un avión de carga estaba siendo dispuesto para despegar. Habló con el piloto, le contó su odisea con puntos y comas. El hombre le miró a los ojos y vio su franqueza, la limpieza de su mirada. Volvió a ver para todos lados y al final lo invitó a subir al aparato. Sin creerlo todavía, subió por la estrecha escalería y buscó dónde sentarse.
Siendo un carguero no tenía asientos, ni ventanillas, ni cinturones de seguridad. No tenía las paredes elegantemente forradas como los de pasajeros. Al contrario, la luz del sol se filtraba por las endijas, iluminando tenebrosamente los altos bultos cubiertos por una sólida y gruesa red. Los grandes agarraderos metálicos brillaban fantasmagóricos. Sintió los motores acelerar y el aparato comenzó a taxear por la pista. Pronto sintió en su estómago que tomaban altura. A 20.000 pies, sin aire acondicionado, el frío era casi insoportable. Venía cansado, mal dormido y peor alimentado. Débil, ansioso y frenético. En un par de horas aterrizaron en la capital. Agradeció con lágrimas en los ojos al bondadoso piloto y se dirigió hacia la salida. Hasta pronto.